Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen. Minutos después de las 9, en Déjà Vu. Sí, no, yo, mire, yo he tomado, me pongo, no, más acá quiero entrar en cuadro, ahí está. Como le decía la otra vez, he tomado la costumbre y me esfuerzo a decir, porque me molesta a mí que diga, vamos a hacer este programa con la mejor música. Para mí no es la mejor música, la música que uno se identifica, que uno difunde. Claro. Entonces me puse como objetivo en mi léxico decir la música que nos identifica, la música que difundimos, porque es subjetivo. Claro, sí, viene alguien y me dice, este motete es de Bach. Y yo no lo entiendo, no lo soporto, porque no lo puedo escuchar, porque no me transmite nada. Y pongo algo, no sé, de Queen y me estremece. Y para ahí le pasa al otro y dice, no, nada que ver. Y viene, no sé, algo con el grupo Ráfaga, o viene Elegante, o viene el trap. Hay un montón de corrientes que yo creo, y lo digo, porque a pesar de que trato de abrir mi cabeza, no traspasa. A mí me gusta una música que está compuesta, sí, y que tiene varias matices, facetas, que te permite volar. A mí me gusta ese tipo de música. Después, si yo estoy en una fiesta o estamos en un quincho, estamos en un asado, estamos comiendo algo, me va a gustar otra cosa, ¿no? También tal vez tenga que ver con la edad o con los grupos en que uno se mueve. Yo no escucho trap. No, yo tampoco. No digo ni que es bueno ni que es malo. Es lo que a mí no me gusta. A mí no me gusta el reggaetón de ningún modo, no me gusta Bad Bunny. Sí, son cosas que uno elige y se queda con una porción. Y es válido porque es un gusto. Y los gustos, como dicen por ahí, no hay nada escrito. A mí, por eso repito, a mí me gusta en particular la música que tiene vuelo, que te permite disfrutar, que estás escuchando, que están todos los sentidos ahí dando vueltas, pero bueno. Sí. Bueno, hemos tenido varios vuelos. Acá a mí me dice, este es raro, primero lo vamos a saludar a Luquita, que es un oyente, y se queda a veces para enganchado un ratito más. Es hincha de Vélez, perdónelo, por lo demás es buen pibe, dice, por ejemplo, un caso es el de Bizarrap, un DJ, compositor de música, y ahora lo buscan los artistas para hacer temas con él. Sí, hay excepciones. A ver, yo no estamos haciendo un juicio de valor. Un juicio de valor en sí, simplemente arrancamos con como músico cuadrado en su forma de ser, con bien de la vieja escuela, para decirlo de una manera, como Roberto Papo Napolitano, dice, buscate un trabajo honrado a quien pincha o hace música con discos, vinilos y demás. Recordemos que este separador es del año 2000, cerca del 2000, ya tiene más de 20 y pico de años. Claro. Entonces, todo va sufriendo un proceso y todo, como usted dijo una vez con la historia, hay una onda de revisionismo. ¿Por qué no en la música? Y también aceptar y tratar de entender. Obviamente hay gente que, como yo, va a ir por un lado y va a aceptar algunas cosas. Es lo importante de la diversidad, ¿no? Sí, lo que cada uno le guste, escuchará. Bueno, profe, tenemos entonces... septiembre es un mes que tiene que ver con la educación en general, con los proyectos políticos de educación. Eso le iba a decir. Da para hablar mucho, sí. No, vamos, primero, para poder hablar del... Sí, ves que vamos a hablar de los vouchers, pero no hoy, porque primero tenemos que hacer así como un caminito para llegar a las políticas educativas y qué son los vouchers. Primero, qué son las políticas educativas, qué tienen que ver, cómo se construyen, ¿no? Ese modelo educativo que nos pesa a la mayoría, que es el modelo del siglo XIX. Y después vamos a ir por un camino que nunca habíamos tocado, que es la educación en Tierra del Fuego, no, sino en Ushuaia en particular. Lo interesante de la historia de la Escuela 1. Y ojalá que no sea una movida, lo digo con mucho... Espero que lo que voy a decir después me digan, ¿viste que te equivocaste?
que no sea una política del momento lo que la municipalidad está agarrando ahora con la escuela 1, la noticia que usted me dijo, me puso de muy buen grado. A lo del museo. Lo del Por eso, museo. cuando vayamos adentrándonos en el tema, a mí me parece fundamental. Bueno, yo soy profe de historia, ¿no? Mm. En sí, la cuestión del museo como institución cultural está en discusión en muchos lugares del mundo, pero me parece importante para construir memoria, para construir identidad, en una provincia con tanta movilidad como la nuestra, en una ciudad que se expande, que está en tensión, que interpela la construcción de la ciudad en sí, en todos los aspectos culturales, urbanísticos, demográficos. Hay muchas tensiones en torno a eso. Social. Lo social, Es claro. terrible. Poder tener una historia de la ciudad a partir de una escuela es un aspecto muy interesante para construir todo lo que nos trae, porque en alguna medida, no quienes habitamos hoy, hemos pasado por esa escuela en particular, sino que hemos estado en la escuela, ya sea el jardín, la primaria, gran parte de nuestro país, la educación secundaria. Nuestra ciudad tiene muchas ofertas de educación superior, ¿sí? Universitarias, no universitarias. Entonces, es interesante poder pensar la historia a partir del museo de una escuela. Porque te habla de una sociedad de frontera, te habla de una sociedad donde la educación tiene una característica que es la educación pionera, de pioneras, de pioneros. Entonces, conforma una identidad, un contexto sociohistórico muy rico y que podría ser dentro de esa imagen, de esa propuesta de Ushuaia Ciudad Turística, otro espacio más para visitar a partir de una escuela. Es terrible. Después le cuento también conocí a un turista que venía en velero, que bueno, toda una historia. ¿Sabe lo que hacía en toda la ciudad si podía? Ir a conocer los cementerios de cada ciudad, pueblo. Claro. Y después, con el tiempo, yo dije, que tomó. Pero después, él cuando lo explica, y hoy, cuando pasaron los años, uno lo va entendiendo. Bueno, para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires o ¿cómo se llama? Lo que sería el AMBA hoy, ¿no? Área metropolitana, claro, Buenos Aires. Los barrios más cercanos a la capital. Sí. Tanto en mi época de estudiante secundaria como en la actualidad, porque tengo colegas que cuentan las experiencias que es llevar a sus estudiantes al cementerio de la Recoleta, sí. ¿sí? Donde justamente hay las tensiones, las historias, los sectores, quién está, quién no está, las disputas por un mausoleo, por un lugar en ese cementerio, es cuenta una lucha de poder historia. La de un vicepresidente con su esposa, que ella se da en la espalda. Sí, no. Hay muchas historias interesantes en torno a los museos, a los cementerios. Bueno, entonces tenemos mes de septiembre, vamos a arrancar, después vamos a ir avanzando. Ya tiró lo que muchos han dicho, qué bueno. Acá 2 o 3 personas que usted había comentado, el tema del voucher para entenderlo un poquitito. Sí. Y si es posible, antes de una bisagra en nuestra historia cotidiana, ¿no? Y un libro para recomendar, acá lo traje. Tengo el placer que me lo autografió la autora, ¡apa!, a la que admiro profundamente, Laura Ciune, Educación Pública, Género y Conflictos, la experiencia de enseñar en el territorio nacional de Tierra del Fuego, 1890-1930, editado por un golazo que tenemos en la provincia, que es la editora cultural Tierra del Fuego. También les puede gustar más o menos la línea editorial, les puede gustar quienes o no estén en los equipos durante cada gestión, pero yo quiero celebrar que nuestra provincia tiene una editora cultural. Me parece muy bueno. Le decía, la bisagra es el próximo 22 de octubre, ¿no? Una vez más, vamos a ejercer el poder ciudadano. Vamos a ser habitantes primero y ciudadanos al emitir el voto, el sufragio, el derecho, y en 40 años de democracia que se cumple
gracias a Dios, el 30 de octubre de 1983 y el cambio de poder el 10 de diciembre. Profe, vamos a Juancito que tiene la apertura del día de la fecha. Yo me escapo un segundo y ya vengo, ¿no? Vaya, vaya. Historia sin Villiquen. Discutimos, debatimos, repensamos la gesta, los hechos y los sucesos que hacen a la memoria histórica, a la historia argentina. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. ¿Sabías que Sarmiento fue político, periodista, militar y escritor? Se llamaba Faustino Valentín, pero le decían Domingo. Nació en San Juan en 1811, un año después de la Revolución de Mayo. Fue gobernador interino de su provincia en 1862 y presidente de la Nación en 1868. Fue un gran periodista, fundó y publicó en varios diarios como El Sonda, La Tribuna, El Nacional y El Progreso. Escribió numerosos libros: Facundo, O Civilización y Barbarie, Recuerdos de Provincia, La vida de Dominguito, entre otros. Durante su presidencia se crearon 800 escuelas, se realizó el primer censo nacional, se redactó el Código Civil y se estableció el sistema métrico decimal. Se fundó el Banco Nacional, surgió el tranvía a caballo y se modernizó el correo. Pasó a la inmortalidad el 11 de septiembre de 1888 en Paraguay. Desde 1943 se honra a los maestros el 11 de septiembre en honor a Sarmiento, el padre del aula. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen. Minutos después de las 9, en Déjà Vu. Bueno, me vine, profe, en el medio de la educación, me vine con los Villiquen. No encontré el de Sarmiento, pero mire, tengo el El de Manuel Belgrano, y nos ponemos de pie. el de Revolución de Mayo, de Dragon Ball Z. Acá Se llama más ahí. finales de los 90 Ahí eso. está. Y le traje para regalarle Ay, Fernando, el perrito. el perro del Chaco. Sí. Toda una historia. Y como todo buen alumno bien oreja, Me trajo un regalito. no conseguí manzana, pero le traje unos alfajorcitos. Ay, qué rico. Acá está el alumno. Mire, un poco. Me faltaría la gomera nada más. Y sería como. ¡Opa! Después vamos a. No, esto para usted. No lo vamos a compartir, aviso. No. La maestra Bueno, no te comparte. digo, esto es un acting, porque me está. Pobre Nazareno que me prestó el Guardapolvo. guardapolvo, dice. Acá me dice que el hincha de Vélez dice: usted pasó por el cementerio, la cancha de. No voy a decir. Fue bárbaro, ¿cómo están? Bueno, me voy a sacar el acting. Para, vamos a contarle a quienes no nos está viendo y que tal vez no tenga Ahí está. peques en edad escolar, que tanto inicial, primaria y secundaria en nuestra provincia, por una iniciativa de un estudiante que se convirtió luego en una ley, llevan Sí. un bordado Sí. que tiene el contorno de las islas, uno con la bandera argentina, el otro con la bandera de la provincia, con la frase "Las Malvinas son Argentina", Sí, que van bordadas, en algunos casos ya directamente en los guardapolvos, y O como un otras sticker. se pone en la ropa que llevan las chicas y los chicos en secundaria, por ejemplo. Ahí está, mire, la verdad que estoy. Le cuento a la audiencia que si no tiene el streaming o Canal 2, que me vine con el guardapolvo blanco, que también es mérito de Sarmiento. No. Posterior, ¿no? ¿Es Es eso? mucho, sí, ya es del siglo XX el guardapolvo. Bueno, el guardapolvo blanco y la revista Villiquen y una gorrita haciendo tono. Pero en este caso es medio rebelde el alumno Lemos. Sí. Bueno, me lo voy La a- gorrita hoy es parte de la identidad. Bueno, me lo voy a sacar, juventud, discúlpeme, profe, porque
Estoy, he crecido. Cuando iba a séptimo. Cuando ibas a séptimo. Había séptimo. Bueno, Cuando había séptimo. arranquemos entonces con Sarmiento. Así es, vamos a hablar, primero vamos a ponerlo en tono y nos vamos a referir en general a lo que es el territorio de la hoy República Argentina, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que el sistema educativo tiene un punto de inicio que es en el sistema, en el siglo XIX. Previamente existía durante la época colonial y luego en los primeros años las escuelas de la patria, pero será ya con la llegada del proyecto político de construcción de la Argentina moderna en el siglo XIX, la formación del sistema centralizado, ¿sí? Pues sistema público centralizado estatal, el SIPSE, ahí me quedé tecleando porque no me acordaba bien la frase, el SIPSE, Sistema Público Centralizado Estatal, de lo que va a ser luego el sistema educativo como lo conocemos ya en el siglo XXI, con todos los niveles y modalidades. En la época colonial, la educación quedaba en manos de las familias y en algunos casos existía las escuelas del rey, ¿sí? El Real Colegio San Carlos, el Colegio de Ciencias Morales, que se va a llamar luego de la caída del virreinato, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y finalmente, con el periodo independentista, la fundación de escuelas. No pensemos en los edificios del siglo XXI, sino a veces un pequeño rancho de adobe y paja, o una o dos habitaciones en alguna casa de familia cedida por alguna familia patricia, donde funcionaba una escuela multigrado, ¿sí? Cada salón podía ser multigrado, la educación era elemental, las primeras letras, las 4 operaciones fundamentales, se llamaba cálculo elemental o aritmética básica, y a medida que se consolida el proyecto político de nación, aparecen nociones de historia y geografía argentina. Y es así que a instancias de una serie de hombres y mujeres, porque nosotros hablamos de Sarmiento, pero está Marcos Sastre, Amadeo Jackson en el nivel secundario, Juana Manso, Rosario Vera Peñalosa con las maestras jardineras, que todas esas ideas confluyen en lo que va a ser el proyecto político educativo de la generación del 80. Ahí yo particularmente le digo a la audiencia que toma vuelo en el sentido de que es el más conocido, el más difundido, la tarea pionera como punta de una lanza educativa es Sarmiento, pero como bien dijo usted, hay todo un recorrido previo que no es menor. Es como cuando arranca la historia. Bueno, acá la verdadera historia de la educación, usted arranca primero con los colegios de la época colonial, las primeras casas, montón de esfuerzo de gente, y después Sarmiento, como creo que yo le da a todas esas iniciativas una política de Estado. Exactamente. Nosotros, a medida que vamos pensando la figura de Sarmiento, lo tenemos que ir poniendo en los diferentes roles que él va ocupando a lo largo de la historia nacional. Lo primero que tenemos que decir es que el proyecto político, una vez que, Batalla de Pavón, no sé si se acuerdan, ¿sí? Aparecen las presidencias históricas en la historia nacional, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, son quienes cimentan las bases del proyecto político que concreta Roca con el orden conservador y la forma de gestionar lo nacional. Con estos 3 presidentes, justamente, lo que va a ser el sistema educativo empieza a delinearse siempre en torno a la educación elemental, esto que hablábamos de la educación de primeras letras, y con una variante que es la educación popular, con la figura de Sarmiento. Este proyecto político tiene un contexto que es el de, primero,
las guerras post-independencia por lograr esa unión nacional, que no se va a concretar. De hecho, las Provincias Unidas del Río de la Plata desaparecen en 1820. Luego viene la época donde las provincias reasumen la soberanía y se vuelven autónomas. Aparece Rosas ahí que entra en disputa, disputa en el proyecto político, disputa por sentido de lo federal, disputas de sentido sobre la civilización y la barbarie. Ahí hay todo un eje muy fuerte, y lo digo como cercano o simpático a Rosas también. Sarmiento fue la contracara, y lo dice en varias ocasiones, de lo que no Rosas, sino lo que representaba Rosas. Y Quiroga a través del Facundo, ¿no? Claro, obviamente. En realidad él habla de Quiroga, pero a quien está atacando, ¿cómo se dice? Por la tangente. Claro, por por los carriles. Sí, es a Rosas. Y acá también es importante señalar, porque esto se va... yo siempre cuando enseño historia de la educación, hablo que la historia del siglo XXI, de la educación del siglo XXI, está como en diferentes capas geológicas, ¿no? Se van cimentando hasta constituir el sistema educativo actual. Y una de esas capas que se cimenta y donde muchos estereotipos y prejuicios en torno a lo educativo existen, imaginarios sociales en torno a lo educativo, es que la educación, tal como se esboza en la Constitución, de la mano de Sarmiento, de la mano de Alberdi, tiene una mirada excluyente, invisibilizadora y hasta de exterminio sobre lo otro, sobre el otro cultural en nuestro país. Recordemos que justamente por ese proyecto político agroexportador, la Argentina se inserta dentro del sistema económico mundial, la famosa División Internacional del Trabajo, como un país agropecuario, ¿sí? Agroexportador, productor de materia prima. Para que eso se concretara, se fomentó la inmigración, que como bien dice la Constitución es europea, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que era previo no sirve. Hay que exterminarlo, hay que eliminarlo. Y ahí es donde la cuestión de la figura de Sarmiento, en su idea, en su proyecto de llevar adelante la educación popular, le dice a Mitre, por ejemplo, esto de que no tenga miedo en derramar sangre de gaucho, que no mezquine, que hay que eliminar todo aquello que representa el gauchaje. Y acá ya tenés una línea de pensamiento donde el otro cultural, el marrón, en este caso, el que tiene la sangre indígena, el que viene de los sectores populares, ya va a ser tildado como bárbaro y salvaje, ¿sí? Y como representante de esa barbarie, ese salvajismo, tenés a Rosas, Quiroga y todos los otros caudillos federales. Sí, sí. Entonces, ese proyecto político te está diciendo ya desde el vamos que lo que tenés que tener es una escuela que se enmarque en una civilización, pero una civilización europea. Sí, que... Blanca, bajada de los barcos, que todo lo que implique progreso tiene que derribar todo lo existente anteriormente. No estamos hablando de inclusión, de integración. Y eso lo quiero remarcar y lo quiero señalar, sobre todo en este periodo tan grave que estamos atravesando como sociedad, porque una vez más, y lo vivimos hace poco, la mirada sobre lo que no es rubio, blanco, urbano, pasó en un subte de la ciudad de Buenos Aires cuando una notera y los entrevistadores del piso de cierto canal se burlaron de una pareja de representantes del Malón de la Paz, y volvimos a esa mirada, ¿sí? sobre lo indígena, sobre lo originario, que es parte de estas capas geológicas, ¿no? Sí, pero con un agravante y un atenuante. Un atenuante para quienes, como Sarmiento, y pensaron en una educación, pensaron en un país, pensaron en un modelo, estamos dentro de un contexto de 1800 y pico. Este tipo de afirmaciones no tiene, es un agravante, porque han pasado, estamos en el pleno siglo XXI, ya vamos a llegar a vivir el primer cuarto de este siglo, y todavía
no entendemos que el que piensa diferente, el que viene, el que tiene... Estamos a 180 años de la obra fundamental de Sarmiento, que es, perdón, sí, 180, sí, que es Educación Popular, Claro. donde Sarmiento habla de que la educación es el motor del progreso y que es necesario educar para evitar también la explotación, porque hay un texto muy interesante de Sarmiento que habla y discute contra los hacendados Sí. y estancieros, donde él dice que las familias que concentran el poder económico son un par y que tienen bajo su yugo a cientos de trabajadores rurales a los que no los quieren educados. La tasa de analfabetismo para finales del siglo XIX es altísima, ¿sí? Y Sarmiento contra lo que quería luchar era con eso. Estamos hablando de que Sarmiento muere en 1888. Para los detractores de Sarmiento contemporáneos a él, cuando Sarmiento es nombrado director de escuela por Roca, previo al Congreso de Educación de 1882, lo tildan de fracasado, que no hay que llevar adelante un plan educativo como el que propone el señor Sarmiento, porque ha demostrado que el analfabetismo no desaparecía. Pero no había recursos, no se levantaban las escuelas, las provincias estaban todavía en algunos conflictos limítrofes. Si vos ves el mapa de la Argentina, vas a ver cuántas provincias tienen límites rectos, es decir, que se terminaron de zanjear las diferencias limítrofes en laudos interprovinciales. Entonces, esa idea de que la educación de antes siempre fue lo mejor, hay que revisarla, hay que repensarla en torno a qué está atravesando el país en cada época El contexto. Exacto, los contextos. Hay una frase que a veces uno dice, y yo se la adjudico a Sarmiento, pero o por ahí, educar al soberano. Es que, sí, ahí lo que tiene que ver es con toda esa mirada. Estamos hablando de que Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Alberdi sientan la cuestión teórica, el proyecto político, pero eso hay que ponerlo a rodar. Un ejemplo de cómo se va a poner a rodar el proyecto educativo es que, a pedido de Mitre en 1864, Sarmiento es enviado como ministro plenipotenciario a Estados Unidos. Y allí es donde conoce a Horace Mann, a Mary Mann, y juntos terminan de modelar el proyecto político. Sarmiento va a vivir en casa de este matrimonio, que eran docentes, que lo ayudan a entender cómo llevar adelante el proceso educativo. Pero para llevar adelante un proceso educativo, Sarmiento necesitaba maestros, cosa que no existía. Por eso hice ese comentario al principio, de que no hay un instituto de formación docente todavía, y que los maestros podían ser capataces, peones, una señorita de una familia que había perdido a lo mejor su estatus social y se convertía en institutriz, mujeres traídas de Europa, inglesas, francesas, alemanas, irlandesas. La colectividad irlandesa tiene en la Argentina del siglo XIX docentes que van a formar los colegios tradicionales irlandeses que existen hasta hoy. Maestras escocesas, y finalmente ya se celebran, una vez que acuerdan traer a esas maestras, 65 mujeres que vinieron a lo largo de varios años a formar primero estudiantes y luego formar parte del proceso de lo que va a ser el movimiento normalizador, que es cuando se funda la Escuela Normal de Paraná, de donde van a egresar las primeras maestras y los primeros maestros argentinos. Es todo un recorrido realmente largo. Y que tiene un viso también religioso, porque recordemos que los imperios, tanto el español como el portugués, vienen unidos a la institución Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica tiene parte fundamental en el proceso de conquista, dominación, colonización y extractivismo que lleva adelante el proceso conquistador y el levantar el imperio colonial en América.
eh, quedará en manos de la Iglesia las primeras escuelas, ¿sí? Las primeras universidades. Cuando la generación del 80, primero la generación del 37, pues Sarmiento está entre la del 37 y el 80, ¿no? Con Echeverría, ¿sí? Con Gutiérrez, llevan adelante este proyecto político, lo primero que hacen es desligar, y ahí es donde aparece el laicismo, base de nuestra política educativa. Un laicismo que lucha contra la fuerza de la Iglesia Católica, que tiene injerencia sobre la educación. Mucha lucha, o parte de esa lucha de Sarmiento la hace, no sé si queriendo, cuando hace el primer censo, que produce una irrupción del Estado, entre comillas, Sí. sobre el control de quiénes son y cómo conforma una sociedad. Recordemos que anteriormente uno se empadronaba, vamos a decir, a través de la iglesia, los nacimientos, las defunciones, todas las cosas. Exacto. Y Sarmiento, al hacer el primer censo, genera un primer choque con lo que sería después la lucha de una educación laica. Y vos y fíjate que hay un artículo de la Constitución que habla de la libertad de culto, porque justamente Alberdi y Sarmiento hablan de traer maestras protestantes. Y en esto, no nos vamos a derivar, pero es importante cómo el protestantismo se para en torno a la riqueza, a la producción de riqueza, a las concepciones de libertad, a la cuestión del progreso individual. Para el protestantismo, el progreso económico no contradice los principios religiosos. No debería. ¿Sí? Entonces, hay toda una moral protestante en torno al trabajo, al dinero y al progreso cultural, que es lo que más les interesa tanto a Alberdi como a Sarmiento, y que va en contradicción con esa mirada que todavía está en un, digamos, como 200 años atrasada en la iglesia del siglo XIX, donde hay choques en torno a la educación, el modelo educativo ligado a la iglesia es dogmático, mientras ya estamos en un siglo XIX donde el racionalismo, el empirismo, el método científico Va ¿sí? avanzando a Ya pasos está agigantados. total y absolutamente consolidado. Darwin ya está escribiendo, Spengler, ¿sí? Spencer también escriben sobre y teorizan sobre la historia natural. Entonces había que ir dejando esa idea de que solo el conocimiento proviene de Dios. Bueno, le vamos a pedir a Juancito, que está ahí, nos está atendiendo el teléfono. Mira, alguien llamó, debe ser alguien que no pagamos la deuda, Juan. Juancito, podíamos ir con... Ay, no lo veo, si está, ya llegó, estaba ahí peleando con el teléfono. Bueno, seguimos dando unos Ahí, datos ahí viene más. Juan, mira, justo lo estaba molestando ahí, pobre Juancito ahí que está corriendo de acá para allá. Bueno, entonces... Un dato más que es lo que nos permite cerrar este proceso es cómo Sarmiento logra la fundación de la Escuela Normal en Paraná, Entre Ríos, y de allí se sientan las bases de un plan educativo nacional que tiene, aún en el siglo XXI, una gran impronta, que es la formación de las maestras normales, que Buenísimo. no van a desaparecer hasta 1970. De hecho, yo soy maestra Plan 72. ¿Sí? De la Ya, nueva camada. claro, yo soy de la Usted es nueva si camada. fuera un auto sería un 2.0, ¿no? Ah. Más lejos del V8. Juancito, ahora sí, vamos a arrancar, vamos a hacer una pausita y le voy a traer con un poquito de efervescencia. Los estudiantes, Sí. los twists en la mañana de la radio, en la mañana de Déjà Vu y en este momento especial que es Historias sin Villiquen en el mes de la educación, septiembre 2023. Me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Cállese, digo!